Judá intercede por Benjamín, es el título dado aquí. Libro de Principios. Vamos a ver 34 versículos en este día, todo el capítulo. Génesis 44, ¿ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1, nos dice: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Amén. Tomen asiento. Ahí lo dejamos para entrar a este estudio. Judá intercede por Benjamín. Ahora, ya hemos visto a este punto de la historia en las últimas semanas cómo Dios obra en los corazones de estos hermanos, cómo obra atrás de las escenas para corregir la situación, cómo Dios usa la conciencia de ellos para traer corrección a estos hermanos. Y si recuerdan, los hermanos ya habían viajado a Egipto una vez y habían comprado comida. ¿Por qué? Porque se encontraban en medio de una hambruna. Y era ahí en Egipto que había comida. Y ellos trataron con su hermano, aunque no sabían que este hombre era su hermano José. Habían regresado a su tierra, pasaron ahí tiempo con su padre y tendrían que regresar una vez más a Egipto. Y esta vez se tienen que llevar al favorito de Jacob, a Benjamín. Y recuerden que no tenían opción. Su hermano Simeón se había quedado como prisionero en Egipto y tenían que regresar por él. Y si regresan todos, y si regresan, podemos decir, si no regresan, entonces iban a morir de hambre. Entonces no había opción, tenían que regresar por su hermano, se tenían que llevar a Benjamín. Y estos hermanos, fíjate, Dios usa todo este proceso para hacerlos cambiar. Pero Dios no había terminado con ellos. Dios va a usar los problemas difíciles que vienen a la vida de ellos, que los enfrentaban, tanto los problemas que vienen a nuestras vidas, y nos pone en una posición como así estos varones. A estos hermanos los puso en una posición que no tenían respuestas a sus problemas. ¿Cómo los íbamos a poder resolver? Si recuerdan, primero era cómo explicar el dinero en sus sacos. Segundo, cómo salvar a Simeón. Y luego 3, cómo proteger a Benjamín. Y parece que todo va bien. Todo se resolvió. Los 3 problemas.
¿No? Aleluya, gloria a Dios, vamos bien, vamos para atrás. Y aquí es donde levantamos la historia. Si regresamos un poquito, fíjate Génesis 43, versículo 31 al 34. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose uno al otro. Aquí se encuentran antes de salir, una fiesta, una cena. Y aquí están. Y los puso en orden. ¿Y ahora qué? ¿Cómo, no? ¿Qué posibilidad había que los habían puesto en la orden de su nacimiento? Los asientos del banquete habían sido preparados conforme así. Y los 11, yo creo que estaban asombrados a este punto, mirándose uno al otro, completamente sorprendidos. Como que, ay, ¿qué pasa aquí? Fíjate el versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces vemos que José ha traído una prueba a la vida de ellos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Trae pruebas a nuestras vidas. Quería ver la reacción de sus hermanos, la reacción en ver que Benjamín se le dio mucho más que a ellos. Pero él es el menor. Él no se merece eso. No. Viendo que no había celo entre ellos, se gozó, bebieron y se alegraron con él. Y se recuerdan, estos son los mismos hermanos que habían tenido celos, le habían tenido celos a su hermano José. ¿Por qué? Porque su padre lo favorecía a él. Ellos tenían celos cuando su padre le dio la túnica de colores. Y él sabía muy bien hasta dónde los habían llevado sus celos. Sus celos los llevó a odiar a su hermano, hasta el querer cometer homicidio. Pero aquí en esta ocasión pasaron la prueba. Pero nada más porque pasamos una prueba, no quiere decir que no va a haber pruebas nuevas o más pruebas. Y han pasado en este momento, podemos decir, de temor a paz, pero esta paz es una paz temporal. ¿Por qué? Porque todavía no habían confrontado sus pecados. Y es lo que comenzamos a ver aquí en este día. Dios tenía otra prueba para ellos. Vamos a ver el estudio en estos 2 puntos. El primer punto, la confrontación, que es el versículo 1 al 13. Y luego segundo, la confesión, versículo 14 al 34. Comenzando con el primer punto, la confrontación. Aquí el versículo 1 y 2 dice así: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Ahí podemos decir nada nuevo. Esto ya pasó, ¿no? Dios trae bendiciones. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. La copa de plata era la copa que usaba para adivinación. Era lo que los disquedioses de Egipto usaban para comunicarse. Era a través de esta copa que dizque le hablaban a José. Pero nosotros muy bien sabemos que José no se detenía de los ídolos o los dioses falsos o los disquedioses de Egipto. Él se detenía del Dios Todopoderoso y no de un ídolo o Dios con D minúscula. El versículo 3 dice: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Entonces, fíjate, acaban de salir de la casa de José, gozándose, cargados, ¿no? Con bendiciones y provisión para llevar para atrás al resto de la familia, a su padre. Y
Se cumplió todo. Va Simeón con ellos, habían protegido a Benjamín, entonces podían explicar el dinero de los costales. Todos los problemas se desaparecieron y van contentos. Ya van ahí en sus asnos. Y van, no, fa, la. Esa es la de pitufos, no, pero van, ahí van. Ahí van, muy contentos en su camino en ver podido resolver. Ay, qué cuentas le voy a poder dar a mi padre. Fíjate, no ha perdido otro hijo. Llevamos provisión. Y Benjamín va muy bien, entonces se sentían muy bien de sí mismos. Y hasta una vez más llevan los costales llenos de alimento. La conciencia que les había molestado, podemos decir, se ha aplacado. Ay, hasta puedo respirar. Me fue bien, ¿no? Pero todavía no han confrontado sus pecados. Entonces, cuando no confrontas tus pecados, cuando no vienes al Señor y pides perdón, esa paz que estás experimentando es temporal. Es temporal. Este gozo solamente es temporal. El verdadero gozo y paz no están basados en mentiras. El verdadero gozo y paz vienen de la verdad en nuestras vidas. He venido y me he confesado con el Señor. Me he arrepentido, un cambio de dirección. Es lo que significa esa palabra. No remordimiento. Ay, me siento mal. Ay, perdóname. Ay, perdóname. Pero sigues igual. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. El arrepentimiento, Señor, estoy muy mal. Usted está correcto. Yo soy un pecador, estoy mal. Y cambio de dirección, Señor, porque te necesito. Amén. El versículo 4, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y siga a esos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Entonces vemos el plan de José se está formulándose aquí, le está explicándoselo. Y me imagino que esto tiene que ver con el mero hecho, el siempre hecho de que José siempre ha sido bueno con sus hermanos. En el pasado él siempre había ido solamente a ellos, a ministrar a ellos la dirección de su padre. Pero ellos lo odiaban y es más, le quitaron su túnica de colores y lo echaron en un pozo. Tanto como nuestro Señor Jesús vino a lo suyo. Vino a ministrar, pero fue crucificado. El versículo 5 dice: ¿no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Y estas palabras yo creo que les ha de haber dolido a ellos. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando uno confronta al pecador y le dices: eso es pecado. Ay, no, ¿cómo te imaginas? Ay, no, yo no. Si yo soy una buena persona. Versículos 6 y 7. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan a tus siervos. ¿Jamás te lo imaginas? ¿Yo? No. ¿Por qué estás cuestionando nuestra integridad? Nosotros nunca hiciéramos esto que tú has dicho o lo que estás diciendo. Y claro que en el pasado ellos aún habían hecho hasta peor. Ellos habían matado una ciudad de varones, si recuerdan. Habían esclavizado a las mujeres y sus hijos. Ellos habían, echado a su hermano en un pozo. ¿Lo habían vendido como un esclavo? Ay, yo no hiciera eso. Ay, no. Sí, bien angelitos, ¿verdad? Fíjate el versículo 8.
He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Fíjate. Y ellos están hablando aquí a este punto de sus buenas obras, de lo que acaban de hacer en este último momento. Nosotros hemos hecho bien. Nosotros hicimos lo correcto. Mira nuestras buenas obras. Fíjate lo que estoy haciendo. Yo me porto bien. Y es como venimos a ti. Nosotros fuimos honestos. Ya te hemos demostrado nuestra inocencia. Te contamos lo que había pasado. Cómo nos encontramos el dinero en los costales y ¿me estás insultando? ¿Estás diciendo que soy un ratero? ¿Que somos ladrones? Me estás diciendo que no somos hombres buenos. Si fuéramos ladrones, nos hubiéramos quedado con el dinero, no les hubiéramos dado nada. Pero fíjate, esta es la idea. Esto es como el mundo piensa. El mundo piensa y toma ofensa. Piensan que porque son buenas personas, porque ellos han hecho lo correcto, porque son honestos, que esto, fíjate, es lo suficiente para salvarse. Es como el mundo piensa. Y te voy a decir, no importa qué tan buenos seamos, nunca seremos lo suficiente buenos para salvarnos por nuestras buenas obras. Porque la palabra de Dios declara que todos somos pecadores y aún estamos destituidos de la gloria de Dios. El versículo 9 dice: aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. ¡Wow! Lo que vemos aquí, te voy a decir, es un exceso de confianza en sí mismo. Ellos estaban tan seguros de su inocencia que se defendieron a sí mismos ardientemente. En su ego. La expresión, ¿no? Abrieron la boca, metieron la pata, ¿no? Yo sé que es un pie, pero es una expresión, ¿no? Muchos tienen esta misma enfermedad y les pega muy seguido y de repente abren la boca, meten la pata, ¿no? Y este es el ego, es lo que es. Porque fíjate, llegaron a ofrecerse a sí mismos en que si hubiera uno culpable entre ellos, que esa persona primeramente, el culpable va a morir. ¿Te imaginas? Si lo encuentras, puedes hacer el resto de nosotros hasta esclavos. Y uno dice, no, pues se pasaron, ¿no? Pero ponte a pensar, hoy en día oímos lo mismo, en diferentes palabras. Cuando se le trae la atención a alguien de su hijo, ¿no? Ay, no. Mi Juanito nunca hiciera algo así. Yo lo conozco, yo sé que no se portaría así. Nunca. Él es un buen muchacho, estás equivocado. Oh, mi hija, no lo creo. Ella es una buena hija, es más, ella ama a su mamá, no hiciera algo así. Y te voy a decir, ¿cuántas veces como administrador de la escuela aquí tengo que hablar con padres que y ellos no creen que sus hijos hicieron esto o lo otro? No, es la culpa de las maestras. Mi hijo no es culpable. Mi hijo o mi hija no tienen la culpa. Y hay veces familias defienden a su familia. Lo mismo que están haciendo aquí. En vez de ver las cosas tal como son. Hay un gran peligro cuando uno pone su confianza en uno mismo. Es que yo lo conozco. Yo conozco a mis hermanos, pero uno no es real con uno mismo en esta situación, en estas circunstancias.
¿Qué se les olvidó? ¿Todo el pasado? ¿Todo el mal que han hecho? ¿Demostrando su carácter como verdaderamente son? Oh, qué bueno. Declaras que tenías el dinero. ¿Por qué? Porque el temor de qué. Ellos estaban actuando aquí en esta ocasión exactamente como su padre Jacob. Y les he dicho que el fruto no cae muy lejos del árbol. No sé si se recuerdan cuando Jacob hizo una afirmación muy grande ante su tío Labán. Génesis 31, 30 y 32, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y levántalo, llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. No, ¿por qué? Porque Raquel es perfecta. No, y una vez más, fíjate, en defender la familia en vez de pues, ¿verdaderamente conoces a Juanito? No. ¿Y lo estás defendiendo? También me recuerdo cuando Pedro abrió la boca y metió la pata. Juan 3, 36 al 38, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tú vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fíjate. Eso es nada pero emoción y ego en ese momento. No estás viendo la realidad de las circunstancias. ¿Qué es la verdad en esto? Y cuando uno oye el ego hablar, hay veces que uno oye a la persona, al familiar, que está diciendo algo así. Yo digo, cuidado. Yo diría, es mejor alejarte de esa persona o prepárate, ¿para qué? Para levantarlo. Dios no nos puede usar en esta condición. Nos tiene que quebrantar el ego. Nos tiene que sacar el yo. Del creer que yo puedo. Lo podemos todo en Cristo que nos fortalece, no en uno mismo. Pero hay veces uno se deja llevar por sus emociones. Sí, yo lo hago, yo puedo. O defendemos. El versículo 10 dice así: y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces vemos que las palabras del mayordomo son más sensibles al contraste de lo que ellos están diciendo. A ver, si encuentras, nadie aquí es culpable, pero si encuentras uno lo puedes poner a muerte. Y el resto de nosotros seremos tus esclavos. Wow. Versículo 11 y 12. Ellos entonces se dieron prisa. Y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y fíjate una vez más, comenzó desde el mayor y acabó con el menor. Yo diría, Dios está en medio de todo esto. Nos sentaron en la mesa en esa orden y aquí nos van a trasculcar en esa orden. A lo mejor ni notaron. Una vez más que el siervo sabía la orden de sus nacimientos. Y ellos estaban tan ocupados, yo digo, en su propia confianza, en su ego, presumiendo que somos personas rectos. Soy recto. Yo estoy bien.
Y este mayordomo va a ver que se va a tener él que tragar sus palabras. Él está equivocado. ¿Te imaginas esta acusación? Acusarnos de ser rateros. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¡Auch! ¿Qué? No puede ser. No en el saco de Benjamín. Él es el más bueno de todos nosotros. Él es inocente. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. En rasgar sus vestidos estaban demostrando un verdadero dolor por su hermano. Y esta era la costumbre cuando alguien había muerto, porque ahora están tomando en cuenta sus palabras. ¡Wow! Y yo creo que aquí hasta les entra duda. Digo esto, ¿por qué? Wow, ¿había hecho esto Benjamín? Pero nosotros conocemos a Benjamín. ¿Es culpable? No puede ser. O sí. Están movidos. Y tenemos que demostrar que es inocente y sus emociones han de haber estado por todo lugar. Para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. Y qué confusión, cuestionándose o no. Pero ofrecimos que si uno había hecho esto, esa persona iba a morir. En toda esta confusión se ve el cambio en ellos. Antes, si este hubiera sido José, no, pues allá, es tu hermano. No es el mío, es el tuyo, ¿no? Es tu hermano. Si él mismo se la echó. Él es culpable. Llévatelo. Está bien. Pero no es lo que hacen aquí. Tenemos que tomar en cuenta que cada uno de nosotros es como Benjamín. Somos culpables. La copa ha sido encontrada en nuestro costal. Y esa copa es el pecado. Porque todos somos pecadores. Y tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Así como uno cree, no, yo no. Yo soy buena. No, la copa se encontró. Todos somos pecadores. Aquí entramos a la confesión, versículo 14 al 34. Versículo 14 dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Ahora, vemos que Judá es la voz de su familia. Comienza a tomar su rol aquí. Vemos en el ejemplo de Judá que cada uno de nosotros podemos cambiar. Y es la gracia de Dios que nos permite cambiar y comenzar una vida nueva. Amén. El versículo 15 dice, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Qué no sabes que yo me puedo enterar de lo que hacen? Y esto es algo que me resuena a mí. Es algo que yo siempre les había dicho a mis hijos. Pórtate como te quieras portar, porque tarde o temprano el Señor me va a permitir saber la verdad. Veas, si te vas a portar mal, vas a ver. ¿Y cuántas veces no se lleva? Se lleva a cabo. Uno se entera de estas cosas. Y así es Dios. Dios no nos va a dejar seguir en el camino del pecador. Se va a revelar. El versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Qué puedo decir? Soy culpable.
No había solución, no había una manera de dar excusas o buscar la manera de salirse de este problema. La copa se encontró en el costal. Romanos 3:19, Biblia en lenguaje sencillo dice así: sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Entonces la ley simplemente revela el pecado en la vida. Esta idea de que puedo cumplir la ley, estás echando mentiras. Ya quebrantaste la ley. Nadie puede cumplir con la ley. La ley se ha dado para que nadie pueda declararse inocente. El único es Cristo Jesús. Judas, fíjate, sabía que no había manera de explicarse, que eran culpables ante Dios. Pero en su declaración también se refiere a todos sus pecados. En la manera que habían tratado a José, los pecados que habían cometido, las mentiras que le habían dicho a su padre, estaban viviendo una mentira todos estos años. Pero tiene que haber más que un cambio de actitud. El cambio se demuestra en acción. Y él se somete a José. Y dice: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Fíjate, Dios ha hallado la maldad. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Todos somos pecadores. Y han llegado al punto que ellos entienden que esto no tiene tanto que ver con la copa, pero con sus pecados que han encubierto por tanto tiempo. Y Dios nos tiene que traer a este punto de nuestra vida. El versículo 17. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Fíjate, al fin se ve el gran cambio en la vida de Judá. Él está intercediendo por su hermano Benjamín. El versículo 18 dice: entonces Judas se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Fíjate lo que Jesús hace por nosotros todo el tiempo. Él está intercediendo por nosotros. Pero Judas, fíjate, se somete, se confiesa y pide que tenga piedad de él. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer ante Dios. Confesar nuestros pecados y pedir por su misericordia que tenga piedad de nosotros. Señor, ten piedad de mí, un pecador, que estoy mal. Versículo 19 al 22. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de tu madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y entonces le está rogando, le está intercediendo por Benjamín, contándole, recontándole todo lo que han pasado. Por favor, considera lo que le digo, mi Señor. Si no regresamos con nuestro hermano Benjamín, esto va a ser lo suficiente para matar a nuestro padre. Tómame a mí. 23 al 32. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento.
Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos porque no podemos ver el rostro del varón. Si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, referencia a Raquel. Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despezado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas de dolor a Seol. El versículo 30 nos dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Fíjate cómo ha cambiado Judá. Verdaderamente cómo ha cambiado. Le sigue rogando. Le está hablando la verdad, le está declarando todo lo que ha pasado y se está haciendo responsable por la vida de su hermano menor. No quiere quebrantar el corazón de su padre aún una vez más, como lo vio por su hermano José. Increíble. Versículo 33 al 34. Te ruego, yo lo subrayé, porque es un ruego, es una petición, es un ejemplo. Recuerden que José es un cuadro de Jesús. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven por siervo de mi Señor. Tómame a mí, déjalo ir, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No puedo ver a mi padre una vez más en estas circunstancias. Yo tomo responsabilidad. Y si recuerdan, con José, fue la idea de Judá de vender a José y no matarlo. Él no permitió que lo mataran, pero tampoco lo defendió a las acciones de sus hermanos. Génesis 37, versículo 26 al 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces él formuló otro plan para no tomar la vida de él, pero no lo defendió. Y aquí vemos totalmente lo opuesto. Yo doy mi vida, toma mi vida en el lugar de mi hermanito. ¿Cómo han cambiado las cosas en la vida de Judá? Fíjate, él mismo se ofrece como sacrificio por su hermano, demostrando un gran amor por su hermano, tanto su padre. Podemos decir, este era un nuevo y mejor Judá. Ya no era la misma persona. Las circunstancias de la vida que Dios usó, el remordimiento de la conciencia, para traerlo a este punto, transformarlo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Al momento de creer, tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora estamos en un proceso de ser transformados. Ya no seguir siendo la misma persona que éramos. Tiene que haber ese cambio en nuestra vida. Judá ahora
Fíjate, está dispuesto a tomar el lugar de Benjamín y él estar separado de su padre. Yo hago esto. Para nosotros fue Cristo Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él es el que lo hace posible para que nosotros ya no estemos eternamente separados del Padre. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Porque el que merece ser crucificado somos nosotros, los pecadores. Cristo fue inocente, pero Él tomó nuestro lugar, dándonos un ejemplo de cómo ser, de ser más como Él y menos como nosotros. Pero hay veces nosotros no hemos tratado con la carne. No que ya no estamos salvos, pero Dios está tratando con nosotros. Hay días que la conciencia nos está molestando. Y uno la puede aplastar, la puede hacer a un lado, puede justificar sus acciones. Yo no. Pero si no tratas con ella, no te arrepientes y te arrimas al Señor, tarde o temprano se va a revelar. Porque Dios está tratando. Y solamente la puedes hacer a un lado por un momento. Una paz falsa. Pero al conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la palabra de Dios nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestra mente, tanto nuestro corazón. Y es la paz que Él nos ofrece. Esta paz solamente viene al invitarlo que Él sea el Señor de tu vida. Reconocer que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que hubiera perdón de pecados. Fue enterrado porque estaba muerto. Y Él ha resucitado. Cristo vive. Y como Él vive, nos quiere dar vida a nosotros. El primer paso es de arrepentirnos. Señor, la copa se ha encontrado en mi costal. Soy culpable. Ya no tengo excusas. Soy culpable. La única manera de ser salvo es venir a Él. Todas las oportunidades de correr y hacernos al lado, a la izquierda, todo eso ya nos trae a un punto de la vida. Pero ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos trae al punto de ya no tener excusas? La idea de pensar que soy recto. La única manera de estar bien ante el Señor es por la sangre de Jesús. La única manera. Aquí dejamos el estudio por hoy. Vamos a continuar en las semanas que vienen. Pero aquí, ¿qué me puedo llevar en este día? Yo anoté 4 puntos de aplicación. Y te voy a decir aquí, el primer punto es este. Es mejor confrontar nuestros pecados que ser confrontado con ellos. Arrímate al Señor y pídele perdón. Él nos quiere perdonar, nos quiere restaurar. 2, confiesa tus pecados y hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. 3, es la gracia de Dios que nos permite cambiar y comenzar una vida nueva. 4, es en esta nueva vida en Cristo Jesús que puedes experimentar el verdadero gozo y paz. ¿Por qué? Porque está fundado en la verdad.
Es mejor vivir en la verdad que seguir encubriendo esos pecados. Amén.